Amigos de BPI TV, establecemos este contacto en vivo. Nosotros nos encontramos en el Palacio Federal Legislativo. Hoy, lunes 11 de marzo, fue convocada una sesión de emergencia debido a esta crisis que ha afectado a la población desde el día jueves, cuando sufrió un apagón general. El día de hoy se debatirá sobre esta situación. Ayer Juan Guaidó, presidente encargado, había anunciado un estado de alarma, de alerta, para atender esta situación que se ha ido restableciendo el servicio, pero por ejemplo estados como Zulia, Mérida y Portuguesa, desde hace más de 80 horas no llega la energía eléctrica. A mi lado se encuentra Andrés Velázquez, dirigente de la Causa R. ¿Cómo se encuentra el estado Bolívar? Sabemos que a pesar de la situación ha mantenido cierta energía eléctrica. ¿Cómo se encuentra en este momento? Sí, bueno, ciertamente el estado Bolívar ha tenido, igual que el resto del país, una fluctuación, va y viene la energía eléctrica, precisamente porque zonas del estado, concretamente Caroní, está alimentado por Macagua, no depende de Guri concretamente, y eso ha permitido que vaya y venga el servicio. Pero como todos sabemos, bueno, el comportamiento es casi igual que en el resto del país. Son ya 90 horas de oscuridad, 90 horas de muerte, 90 horas de sufrimiento que ha tenido toda Venezuela, y creo que esto lamentablemente va a continuar produciéndose por la fragilidad, por la destrucción que tiene el sistema eléctrico nacional. Es tal la fragilidad que un incendio en la pata de una de las torres permitió sacar por elevación de temperatura mediante un incendio, líneas de alta tensión que ha degenerado en todo este apagón. Y que esto luego no haya podido ser subsanado en breve tiempo indica una cosa, que no contamos ni siquiera ya con el personal, con la experticia suficiente como antes teníamos, porque sencillamente todos prácticamente han salido del sistema eléctrico de Guri, de Macagua, de Caroachi, de todo esto, y están allí operando algunos que no tienen ni la más mínima idea de lo que está ocurriendo. Es más, sus intervenciones han generado puntos calientes en otros lados, que es lo que ha permitido ir en esta secuencia de ya casi 90 horas en la que el pueblo venezolano está en medio de esta dramática, de esta tragedia, porque no puede considerarse de otra manera cuando vemos la realidad también desnuda de nuestro sistema hospitalario en el país, en la que no cuentan ni siquiera con máquinas eléctricas, generadores eléctricos que permitan atender las emergencias que en cada uno de esos hospitales se tiene. Ahora bien, también hemos tenido reportes de que allá en Bolívar algunos trabajadores de Corpoelec se han tenido que esconder, pues como denunciaron la crisis, han recibido amenazas de muerte. ¿Maneja usted alguna información sobre esto? Bueno, no manejo este tipo de información, pero lo que sí sé es que en las áreas de Caroachi, Macagua, Guri, la custodia de carácter militar y los agentes de la policía política es extremo, al punto que tienen bloqueados los teléfonos, les retienen los teléfonos, nadie puede comunicarse, y las medidas de restricción o de represión en cada una de esas áreas son realmente extremas. Y eso, por supuesto, que nos obliga a una cosa. Yo creo que esto que vive el país es insostenible. Esto nos obliga, si bien es cierto, todo esto es una secuencia, un paso a paso, lo que hoy estamos viviendo y la necesidad que tiene el país de declarar una emergencia nacional, ya no solo por el tema de la electricidad, sino por todos los servicios públicos que son precarios en el país. Bueno, eso implica la necesidad de apurar el paso, redoblar el paso y empujar acciones que permitan ir hacia un desenlace definitivo lo antes posible. Esto que usted está diciendo sobre la seguridad reafirmaría la tesis de que es imposible realizar un sabotaje a ese lugar cuando la seguridad, pues la Fuerza Armada tiene tomado este sitio. Eso es imposible. Cuando vemos al régimen que indica que se trata de un sabotaje, bueno, por Dios, ese es el mismo guión, el mismo libreto
de toda la falla que ha venido produciéndose en el sistema eléctrico nacional. Aquí hay un solo responsable y es Chávez antes y Maduro ahora. Ellos son los responsables. Si aquí vamos a hablar de saboteo, hay un solo saboteador, que es este régimen, que ha sido Chávez y ahora Maduro y su pandilla. Esos son los saboteadores que han saboteado el sistema eléctrico nacional, que han saboteado el sistema nacional de salud, que han saboteado el sistema de servicio de transporte nacional, que han saboteado la posibilidad de que nosotros tengamos alimentos, porque acabaron también con la agroproducción en el campo, que han saboteado absolutamente todos los servicios públicos, que han saboteado hasta la forma de relacionarnos públicamente, socialmente entre los venezolanos. Ellos son los únicos y exclusivos responsables de este saboteo a la vida que nos ha hecho Nicolás Maduro, de tal manera que cuando indican que se trata de un saboteo, no hay nada más irresponsable que esa afirmación. Saboteadores son ellos. No hay forma ni manera que este servicio eléctrico sea saboteado, como lo han dicho, que se trata de un artero ataque superelectrónico. Piratas, estúpidos. Eso es lo que son cuando hacen ese tipo de afirmación, porque el pueblo venezolano, bueno, o para el pueblo venezolano, mejor dicho, esto no es nuevo, sino que ha venido siendo una secuencia hasta llegar a esta situación de colapso hoy día. ¿Hasta esta hora puede haber algún balance o alguna información sobre las empresas básicas allá en el estado Bolívar? Bueno, de eso te puedo hablar con dolor, porque por estas venas corre sangre de esas empresas básicas. Yo soy sidorista, 14 años de servicio en esa empresa y conozco la realidad de cada una de las empresas. Y hoy puedo decir, ya las empresas habían venido siendo saqueadas, ya las empresas venían siendo de alguna manera asaltadas con las mafias que allí se vienen gestando y funcionan convirtiendo esas empresas en caja chica. Pero el apagón definitivamente las terminó de destruir. Dicho de otra manera, murieron las empresas básicas del aluminio. Solo puedo confirmar, y los medios de comunicación nacional lo pueden confirmar. De las 59 celdas que estaban funcionando en Benalún, de las 915 que estaban instaladas, que quedaban apenas 59, todas fueron liquidadas, todas murieron. Benalún salió de funcionamiento, Alcázar salió de funcionamiento, Sidor no produce desde lo que va de año, arrastrando toda la improductividad del año pasado, y con esto por supuesto es imposible recuperar esas empresas, de tal manera que los daños colaterales que hemos tenido con el apagón, como los más directos, que son las muertes lamentables, trágicas, dolorosas en los hospitales, la pérdida de comida, la pérdida de enseres eléctricos, el desasosiego en la vida, en la calidad de vida del ciudadano, eso está acompañado ahora con la pérdida en las empresas, en las industrias del país, que para recuperarla, bueno, costará o tendremos que esperar años, porque sacar una celda de funcionamiento implica por lo menos 5 y 6 meses para restablecerla, es decir, repararla y ponerla de nuevo en servicio. Pudiésemos decir que las pérdidas económicas en este momento en el estado Bolívar son incontables. Incontables, porque además tuvimos por toda esta situación de sobrecarga un incendio en la subestación que está contigua a la siderúrgica del Orinoco, con incendio adicional producido, con lo cual, bueno, definitivamente esa situación es todavía mucho más caótica. Y agreguemos a esto lo siguiente, por si el país no lo recuerda. Sidor compró para ella y para otras empresas, compró 2 máquinas generadoras, 2 plantas termoeléctricas a Derwit. Esas fueron plantas viejas, reparadas, que fueron pagadas al precio de plantas nuevas. Pero eso ocurrió ya hace 5 años y hasta el día de hoy ninguna de esas plantas entró en funcionamiento. Una de ellas permanece en las cajas
en los containers, y la otra que fue instalada fue absoluta y totalmente desmontada en Sidor, y allí se robaron los dólares de la nación. Eso fueron aproximadamente 400 millones de dólares que fueron pagados por unas plantas supuestamente nuevas, y he allí la razón por la que decimos que hoy Venezuela padece esto, producto de la corrupción, del robo, del saqueo que estos mal llamados revolucionarios han hecho del país. Muchísimas gracias. Hablábamos con Andrés Velázquez, dando un poco sobre el Estado Bolívar, la situación de las empresas básicas. El Estado Bolívar se mantiene con energía eléctrica porque es surtida por otra fuente de energía, pero una energía intermitente que ha permitido pues no quedar en total oscuridad al Estado Bolívar. Hoy, en esta emergencia que se decretaría acá en la Asamblea Nacional, esto estaría avalado en el artículo 338 de la Constitución Nacional, el cual dice que podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la nación o de sus ciudadanos. Dicho estado de excepción durará 30 días. Esto lo dijo ayer Juan Guaidó, presidente encargado, que estaban amparados pues en el artículo 338. Esto es una sesión de emergencia que ha sido convocada para hoy lunes y que se espera que inicie a las 12 del mediodía o pasadas las 12 del mediodía. Hace unos 15 o 20 minutos se fue la luz acá en el Palacio Legislativo, lo cual está siendo surtido por una planta eléctrica. También hay reportes que en los estados Zulia, Mérida y Portuguesa todavía no ha llegado la energía eléctrica y que sumarían más de 80 horas sin servicio. También nuestra compañera María Carolina Quintero reportaba la muerte de pacientes renales en el estado Zulia. Esto pues no sabemos si ya está incluido entre la lista que va realizando la Asamblea Nacional, pero hasta la noche de ayer eran 21 pacientes en todo el país víctimas de pues este apagón por la falta de plantas eléctricas. En este momento vamos a escuchar a la fracción 16 de julio del Parlamento Nacional, recordándoles que ellos han planteado en muchas oportunidades el artículo 187 de la Constitución. Bueno, muy buenos días para todo el pueblo de Venezuela. En principio, la fracción 16 de julio quiere expresar nuestras palabras de condolencias para aquellos familiares que desgraciadamente han perdido a seres queridos en los hospitales. Lo que hemos visto por las redes sociales, las informaciones que nos suministran de los diferentes hospitales de Venezuela, realmente es indignante y el corazón de Venezuela entera está con quienes hayan perdido a familiares en las emergencias, en los centros de terapia intensiva de los hospitales y clínicas de nuestro país. En segundo lugar, decir que esto estaba cantado. Recuerdo, por cierto, que hace algunos años, desde el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a través del programa Pensar en Venezuela, el ingeniero Humberto Blanco alertaba sobre la situación que se podía presentar, no solamente a nivel del agua y de los servicios públicos, sino también la situación de la energía eléctrica en nuestro país. Vamos para 5 días donde desgraciadamente la gente que tenía poca comida en su residencia ha perdido no solamente la línea blanca, la neverita, ha perdido las lavadoras, la cafetera, sino la poca alimentación que se podía conseguir en los anaqueles, abastos, supermercados, bodeguitas, que desgraciadamente hoy observamos ya no tienen absolutamente nada para qué vender al pueblo de Venezuela. Queremos ser enfáticos en algo, ratificar profundamente el respeto, la consideración y el apoyo que tenemos al señor presidente encargado de la República, Juan Guaidó, quien ha venido haciendo un gran esfuerzo junto a la Asamblea Nacional de Venezuela y a todos los sectores de la sociedad venezolana para rescatar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela.
Pero no es Juan Guaidó ni es la Asamblea Nacional de Venezuela el culpable de la desgracia, de la indolencia, sino el único culpable de esto tiene nombre y apellido y es el usurpador de Venezuela que se llama Nicolás Maduro, conjuntamente con las huestes de delincuentes que operan con él desde el Palacio de Miraflores. Venimos a apoyar los planteamientos que el señor presidente Juan Guaidó pueda hacer en el seno de la plenaria de la Asamblea del día de hoy. No se justifica que se pueda hoy echarle la culpa a quien no ha gobernado porque no ha tenido el presupuesto para retribuirlo en obras y en servicios para la nación, ni mucho menos a una Asamblea Nacional que pese a todos los escollos estamos dando el frente a la población venezolana. Por tal motivo, queremos informar a los venezolanos que desde hace algún tiempo venimos haciendo una propuesta que está en esta Constitución. No es invento de la fracción 16 de julio o de algún parlamentario, no lo es. Como tampoco lo fue el artículo 233 de la Constitución, que daba como responsabilidad al presidente de la Asamblea para que asumiera la conducción del Ejecutivo Nacional. Aquí en el artículo 87 de la Constitución establece claramente que la Asamblea Nacional debe autorizar, y en el numeral 11 dice, a misiones militares nacionales para que puedan ir al extranjero o viceversa, misiones militares extranjeras puedan venir a territorio patrio en son de paz, en son de poder traer una misión de paz para Venezuela. Y que no nos vengan a decir ahora que eso no ha existido. Miren, en el año 99, cuando se produjo el deslave, desgraciadamente, en el estado Vargas, y que afectó, por cierto, el norte de la ciudad capital de Caracas, del municipio Libertador, la parroquia Sucre, la parroquia San José, la parroquia Altagracia, la parroquia La Pastora y la parroquia Candelaria. Quien les habla, para ese momento, coordinaba las acciones conjuntamente con el alcalde metropolitano de Caracas para algunas ayudas que los Estados Unidos trajeron con militares en son de paz. Y luego ustedes recordarán cómo el presidente Hugo Chávez prohibió que entrara un barco repleto de medicamentos, de alimentos para paliar una situación de emergencia que ha ocurrido en Venezuela. Luego, si hablamos de apoyo de Venezuela hacia otros países, bueno, simple y llanamente revisemos las hemerotecas, revisemos los archivos de los diferentes medios de comunicación y la historia que nos las cuenta lo que ocurrió en El Salvador cuando nosotros mandamos desde Venezuela un grupo de militares para un apoyo permanente. Y posteriormente se ha hecho en diferentes países, porque nosotros hemos cumplido con lo que establece la Constitución de la República de Venezuela y también con la estructura y el concepto, el precepto del R2P de la Organización de Naciones Unidas, porque ese R2P que se puede combinar directamente con el 187 Ordinal 11, son misiones que vengan a aliviar al pueblo de Venezuela para superar una delicada crisis o una tragedia por la que estamos nosotros viviendo. Establece, entre otras cosas, porque es necesario que se sepa y dejar claro al pueblo de Venezuela, es para enfrentar genocidios. Ese R2P está creado para enfrentar genocidios, que por cierto en Venezuela se cometen a diario, para evitar crímenes de guerra. Y ponemos un ejemplo, el de Óscar Pérez, asesinado el 15 de enero del año 2018, para enfrentar la limpieza étnica. Acaban de asesinar y de borrar del mapa de Venezuela a los pemones venezolanos. Y por último, también establece esa decisión de la ONU, evitar a toda cuesta los crímenes contra la humanidad, los delitos de lesa humanidad, la represión masiva y sistemática que ocurre permanente en Venezuela, la hambruna que están pasando nuestros hermanos, la salud, son un diseño de políticas de hambre
para controlar socialmente al Estado venezolano, al mismo estilo de los Castros en Cuba, como someten al pueblo cubano. Y además de ello, también como lo vienen haciendo con un instrumento que es la desgracia más grande de Venezuela, que es el carné de la patria, para poder uno ir a adquirir alimentos y para tenerlos controlados en los diferentes estamentos de la sociedad venezolana. Esta R2P, porque es bueno aclararle a la población, tiene 3 dimensiones. La primera, la responsabilidad, la prevención, la redacción y la construcción de un modelo político distinto en los países que están en emergencia, por medios legales y diplomáticos. Segundo, acciones coercitivas como las que se vienen dando, sanciones aplicando al malandraje que dirige el usurpador Nicolás Maduro, de todo lo que se han robado en el mundo, en Venezuela, y que lo tienen colocados en bancos o lo tienen colocado en propiedades, en inmuebles, en diferentes partes del mundo. Y lo tercero, el uso de la fuerza como último recurso, lo que hacen, por ejemplo, y lo que hicieron cuando de alguna manera en las calles de Venezuela cayeron la sangre de jóvenes, mujeres, ancianos, niños, en las marchas pacíficas que hacíamos para que se recuperara el hilo constitucional en Venezuela. Por tal motivo, quiero que sea importante, y la fracción 16 de julio exige que lean los venezolanos la conferencia de Kofi Annan. Se titula Con mayor libertad. Cuando el 20 de septiembre del año 2005, en la sede de la Organización de Naciones Unidas, plantea claramente de proteger el artículo 138 y 139 de lo que es el R2P, y en concordancia con el 187, que repetimos, está establecido en esta Constitución, nosotros hoy respetuosamente y apoyando cualquier propuesta que sabemos que es impositivo y con el corazón en la boca por parte de nuestro presidente legítimo encargado, Juan Guaidó, dando cumplimiento al artículo 233 de la Constitución, vamos a aprobar. Pero de nada vale también que hagamos oídos sordos a esta propuesta, porque el clamor del pueblo hace y solicita la aplicación del 187. Bien, escuchábamos las declaraciones de la fracción 16 de julio, que en el día de hoy reitera su petición o su llamado a la aplicación del artículo 187 de la Constitución venezolana. Vamos a despedir este contacto, pero no sin antes recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde hemos realizado el esfuerzo, a pesar de las interrupciones del internet y la energía eléctrica. Hemos estado intentando llevarles a ustedes la información, incluso desde acá, desde nuestro canal de YouTube. Pronto regresaremos en unos minutos, y recordándoles que el día de hoy a las 12 del día está planteada esta sesión de emergencia para decretar el estado de emergencia nacional. Desde Caracas, Venezuela, reportando en vivo, Ana Rodríguez Brazón para VPI TV. Nos indican pues que también estarán otros diputados acá desde este estrado que se coloca acá para dar palabras al país, que en unos minutos podrán llegar otros parlamentarios para indicar cuál es el balance en los diferentes estados del país. Ahora sí, vamos a darle un pase a nuestro compañero Joan Álvarez, que se encuentra en otro punto de la ciudad. Adelante, Joan.